Por mandato del cielo, el rey decreta: Isabel López, por su virtud y nobleza, y por su diligencia y austeridad, es nombrada Gran Dama de Honor. ¡Cúmplase! Gracias a su majestad. Esta Isabel López, ¡qué suerte tiene! Se casó con un pobre estudiante, y él ascendió hasta el poder, entró a la ciudad real y se hizo primer ministro. Una simple campesina, y ahora es la Gran Dama de Honor. Dicen que en su juventud tuvo una vida muy dura, nació en el campo y sus padres murieron temprano. Su tío y tía, que la despreciaban, la casaron con el estudiante más pobre del pueblo, mientras que su propia hija, María Ramírez, se casó con un rico cazador, Carlos Herrera. ¿Y María Ramírez? ¿Qué pasó con ella después? Pues su suerte no fue tan buena. Carlos Herrera murió joven, y María Ramírez se acostó con el hijo del alcalde. Al final, la vendieron a los traficantes. ¡Felicidades! ¡Qué suerte tienes, Isabel Ramírez! Yo me casé mejor que tú, porque tú tienes todo el honor y eres la gran dama de honor, y yo, enferma, y en esta miseria, no lo acepto. María Ramírez, este camino lo elegiste tú. Te rescaté de los traficantes y te conseguí un trabajo, pero tú no quisiste esforzarte. Y te entregaste a la prostitución. Además, te lo dije, pase lo que pase, yo te mantendría. Vete. ¡Isabel! Todo lo que tienes ahora debió ser mío. ¡Asesinato! El estudiante Antonio López. Isa, este es para ti. Esto es el día de los arreglos, hace 10 años. ¿Acaso renací? El erudito Antonio López. Isa, esto es tuyo. ¿Qué haces ahí parada? ¿No querías casarte con un erudito? Este Antonio López, tu tío y yo lo evaluamos mucho y lo elegimos. ¿Acaso? Mamá, me casaré con Antonio López, este cazador, que se lo dé a mi hermana. Mi hermana es huérfana desde niña. La familia de este cazador es rica, no le falta nada. Una oportunidad así, que se la dé a mi hermana. Marita, ¿qué estás diciendo? ¿No sabes lo mucho que tu padre y yo nos esforzamos por conseguirte a los Herrera? En mi vida pasada, Marita, al oír que el cazador era rico, se apresuró a gritar que se casaría con él. Parece que también renació. Mamá, escúchame, tuve un sueño. Soñé que me casé con los Herrera. Poco después me convertí en viuda. Pero esa mujer, Isabel Ramírez, Su esposo, Antonio López, llegó muy lejos. Se convirtió en el primer ministro y la hizo Gran Dama de Honor. Pero tú mismo dijiste que fue solo un sueño. mamá, es una señal del cielo. No me importa. Quiero cambiarme con Isabel. Está bien, haré lo que digas. Marita es tan buena, por eso mereces lo mejor. Siendo así, sus 2 bodas las cambiaremos. No, acepto. Marita, solo sabe que Antonio López se hizo primer ministro, pero no sabe que fui yo quien lo ayudó a estudiar. Si acepto el cambio tan fácil, sería sospechoso. Entonces, les seguiré el juego. Isa, no seas malagradecida. Isabel, esta vez voy a ser una gran dama de honor y estar por encima de todos. Es tu turno de experimentar la vida miserable que tuve en mi vida pasada. Prima, ¿qué tiene de malo la familia Herrera? Carlos es fuerte y robusto y sabe cazar. Su familia es una de las más ricas de nuestro pueblo. Tienen dinero y carne. Son ricos. Si te casas con él, solo irás a vivir como una reina. No acepto. Si aceptas el cambio, la dote que mamá me preparó, te la daré toda. ¿Qué? Mamá. ¡Qué grata sorpresa! Seré una gran dama de honor. Viviré en una mansión en la ciudad real. ¿Qué no tendré?
Isa, Marita tiene razón. Si aceptas, la tía te dará 2 monedas de plata para tus gastos. Si tía y prima insisten en cambiar, entonces cambiemos. Isabel, ese Carlos Herrera tiene un amante y además es un muerto en vida. Esta vez tu tragedia apenas comienza. Carlos. Isa, mi niña. Abuela, Oí que tu tía Rosa quiere que tú y Marita intercambien compromisos. Antes, para comprometerse con los Herrera, gastaron mucho dinero. Hay algo que no cuadra. No puedes aceptar. abuela, en mi vida pasada y en esta, solo tú te preocupas por mí. Isa, mi niña. Ese compromiso, si no quieres cambiarlo, yo me encargo. Abuela, no te preocupes por mí. María Ramírez solo sabe que en mi vida pasada tuve un gran éxito, pero no sabe que en estos 10 años qué difícil fue para mí. ¡Lava más rápido! ¡Me estoy muriendo de hambre! Cuando termines, ve a cocinar. Oye, los libros para repasar, ¿dónde los dejaste? Esposo, voy a buscártelos. ¿Para qué sirves? ¿Por qué no le preparaste los libros a Toño? Si lo atrasas en sus estudios, te voy a matar a golpes. No se atrasará, suegra. Ya le marqué al esposo los temas a repasar. Si estudia con atención, no habrá ningún problema. Isabel, ¿por qué no vienes ya? ¡Lárgate ya! Isa, ¿no decías que preferías a los eruditos? Puedo leer yo sola. ¿Y qué si es un grudo cazador? Mientras pueda mantenernos, darnos una buena vida, es suficiente. Muy bien. ¡Oh, hermano! ¡Eres increíble! Marita, ¿qué haces aquí? Vine a decirte, tu prometida cambió. La que te casarás en 3 días. Ahora es la primogénita de los Ramírez, Isabel Ramírez. Cuando mamá se enteró, no paraba de sonreír. A ella nunca le gustó mucho esa María Ramírez. Si no fuera por doña Ramírez que vino a proponerlo, ese matrimonio, ella jamás lo habría aceptado. Oh. ¿Acaso no te importa en absoluto tu propia boda? Con que a mamá le parezca bien. Para mí es igual con quien me case. ¿Cómo te es igual? Isabel, la mayor, aunque desde niña es huérfana, pero tanto su apariencia como su inteligencia la superan en todo a esa María Ramírez. Además, ella me enseñó nuevos diseños de bordado. Hermano, esta vez de verdad te sacaste la lotería. Marita, no hables mal de nadie. Ah, ya entendí. Vamos. Hoy casé un conejo. Llévalo a la tía Lucía y a Lucía. Hermano, ¿ya te vas a casar? ¿Y aún así les llevas algo? ¿No temes que mi cuñada se entere y se enoje? La tía Lucía me salvó la vida. Les ayudo para pagarles por ese favor. Cuando llegue el momento, le explicaré todo a la señorita Isabel. Mamá, ¿me llamaste? Toño, vinieron de los Ramírez. Quieren cambiar la prometida. La hija de la rama menor, María Ramírez, te la dan en matrimonio. Y yo ya acepté por ti. Esa Isabel Ramírez es huérfana, no tiene familia. Pero María Ramírez sí tiene familia. Y por eso, un ajuar. Y así ayudará en casa. Es mucho mejor que esa Isabel Ramírez. María Ramírez no es tan bonita como Isabel. En otros aspectos, en realidad no hay diferencia. Haré lo que diga mamá. En 3 meses es el examen provincial. Debes estudiar mucho. La familia cuenta contigo.
Voy a prepararte algo rico. Siempre me dice que estudie. ¡Qué fastidio! Mejor iré al pueblo a comprarme un trago. Abuela, ¿me llamaste? Isa, cierra la puerta. Ven conmigo. Abuela, ¿qué pasa? ¿Por qué tan misteriosa? Isa, mira, te lo dejó tu madre. Ahora te vas a casar. Tu abuela te lo devuelve. Cuídalo muy bien. En mi vida pasada fui a la ciudad real con Antonio. Me convertí en gran dama de honor. Recibí muchos regalos de la corte. Este colgante de jade es muy raro. Parece de la corte. Lástima, no tuve tiempo de investigarlo. Y esto también. Es lo que ahorré cuando trabajaba en el taller de bordado. Son 20 monedas de plata. Tómalo. Cuando te cases, así podrás mantener la cabeza alta. Abuela, no puedo aceptarlo. Acéptalo. Es un regalo de tu abuela. No le digas a Marita, ¿eh? ¿Entendido? Si no, tu tío y tu tía van a armar un escándalo. Gracias, abuela. En mi vida pasada, ¿de qué sirvió la riqueza? No pude ver a mi abuela por última vez. En esta vida, voy a vivir bien. Y protegerte. ¡Ay! ¡Los López traen los regalos de compromiso! Vamos, veamos qué pasa. Abuela, te ayudo. Bien. ¿Otra carreta más? ¿Quién lo diría? Ya casi se casa. ¿Cuántos regalos? ¡Ah! ¡Increíble! ¿Qué regalos son? ¡Consuegra! ¡Ah, consuegra! Trajimos muchas cosas. En mi vida pasada, los Herreras llegaron tarde y trajeron muy poco, y por eso todos se burlaron de mí. Isabel Ramírez, por fin es mi turno de reírme de ti. Los López trajeron tantas cosas como regalos de compromiso. Se nota que están muy contentos con Marita. Así es. Marita, qué suerte la suya. María Ramírez, no te alegres tan pronto. Los López son tacaños y vanidosos. Lo de la carreta solo tiene un poco de arroz y harina. El resto de los sacos solo tienen tierra. Ay, prima, ¿y los Herrera? Aún no llegan. ¿Acaso no te toman en serio? ¿No será que, como Isa es huérfana, ya no quieren casarse? Perdón, llegué tarde. Marita te quiere mucho. Dijo que una mujer se casa una sola vez. Por eso, debería verse hermosa. Así que fui al mercado y compré tela. Así, puedes ir a la sastrería y te hacen un vestido nuevo. Gracias. Dale las gracias a Marita. Xuan dijo que nuestro Carlos no le hace caso a su prometida. Se fue de madrugada a cazar por dinero para comprarle tela y estos dulces. Es mucho más raro que arroz y harina. Es cierto. La gente como nosotros en todo el año, solo en Año Nuevo come un poco de carne. Mira al joven de los Herrera. Trajo tantas cosas, les alcanza por más de medio año. Mis dos yernos son muy buenos. Muy buenos. En mi vida pasada, yo no recibí este trato. ¿Por qué es diferente? Es solo un poco de carne. ¿Qué tiene de especial? Cuando mi Toño sea el primer laureado, podremos comprar lo que sea. Marita, ¿de verdad confías tanto en mí? ¡Claro! En el futuro serás muy exitoso. Marita es una chica de buen hablar. ¡Qué suerte la nuestra! Ve, no hagas que te esperen. ¿Estás bien? ¿Qué es esto? Esto está lleno de tierra. ¡Tierra! ¿Una carreta de tierra? ¿Como dote? ¿Para la boda? Esto es una vergüenza. ¿Qué? ¿Pero qué está pasando?
Esto... Consuegra, escúchame. Mamá, los López son una familia de eruditos. Es normal que tengan poco. Prepararon esto para que frente a todos no nos avergonzáramos. Ellos también se esforzaron. Sí, es lo que Marita quiere decir. Consuegra, usted sabe cómo es Toño. Su padre murió muy pronto. Yo sola los crié, los 2 hermanos. No fue nada fácil. El dinero de la familia fue para sus estudios. Seguro que en el futuro tendrá un buen puesto. Jamás olvidará la bondad que le han mostrado. Hay que casarse con una buena mujer. Tuve suerte de encontrar a una chica tan buena como Marita. Yo, Antonio López, juro aquí que si en el futuro logro el éxito, te compensaré muy bien. ¡Toño! Basta, ya no miren, entreguen las cosas. ¿Y dónde? En la habitación de la abuela. Gracias por su esfuerzo. Vengan, tomen un té. No se queden parados. Entren y siéntense. Entren. ¿Qué está pasando? Mamá, no puedo solo pensar en el beneficio inmediato. Cuando Antonio tenga un buen puesto, nosotros también subiremos con él. ¿De verdad? No quiero que al final quedemos mal. Tranquila. ¿Cómo sabías que en las bolsas había tierra? ¿A qué te refieres? Vi que... Tiraste el carretón a propósito. Si no quieres responder, no importa. Solo es curiosidad. Si no te conviene, no tienes por qué responder. Es muy observador. ¡Qué interesante! En mi vida pasada, poco después de casarse, murió de repente. En esta vida, ¿por qué no salvarlo? Mira, estas huellas, si solo fuera grano, no dejarían una marca tan profunda. ¿Con qué era eso? ¿Quién diría que la señorita Isabel tuviera tanta perspicacia? ¡Qué inteligente es usted! Me halaga, Carlos. Pero hay algo que quiero discutir contigo. ¿Qué es? Como vivimos en el mismo pueblo, seguro sabes que mis padres murieron muy pronto. Mi única familia es mi abuela, pero mi tío y mi tía no la tratan bien. Por eso, después de casarme, quiero seguir cuidando a mi abuela. En mi vida pasada, fue porque los López no me dejaron volver. Mi abuela se enfermó y nadie la cuidó. Si Carlos no está de acuerdo, mejor no me caso. ¿Quieres traer a tu abuela a mi casa? Oh, claro que no. Tranquilo. Tengo mi dote y sé coser. El cuidado de mi abuela no será un gasto para la familia. ¿Quién lo diría? Es tan devota. Con razón Marita le elogia tanto. Es nuestro deber honrar a los mayores. No me opongo. Muchas gracias, Carlos. Isa, aquí está todo. Gracias, Juan. Es un detalle. Por favor, acéptelo. Yo la vi crecer. ¿Cómo voy a aceptar su dinero? Entonces, Juan, recuerde beber un par de copas. ¡Claro! Gracias también a mi prima y a mi tía por mi ajuar. Isabel, no te creas tanto. Aunque los Herrera son ricos, él no te valora. Cuando venga por ti, solo traerá un paño rojo. Pero los López son diferentes. Vendrá en una gran palanquina por mí. Ya verás, serás el hazmerreír. ¡Llegaron los novios! ¡Las novias pueden salir! Abuela. Vamos. Marita,
Es justo como dijiste. Exacto. Los López trajeron un gran palanquín. Y los Herrera no trajeron nada. ¡Vamos, rápido! No hagamos esperar a Toño. Rosa, ¿no se equivocaron de camino? Es la comitiva de los Herrera. ¡Tonterías! Claramente son los López. Quieren honrar a nuestra Marita. La prepararon especialmente. Solo estás celosa. Tía Rosa, se equivocó de lugar. Pero si son los López, su comitiva. Los López están allá. La propuesta de intercambio, ¿no la sugirió la rama menor? Parece que no pueden olvidarse del joven Herrera. ¡Nos equivocamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? Porque es diferente. En mi vida pasada eran los López. María, en la vida pasada solo viste mi gloria, pero no sabías que los López aceptaron la comitiva porque la abuela les dio dinero en secreto. En el mundo, el estatus se gana. Marita, ¿qué está pasando? Y yo qué sé. Ya pasó. Hay que seguir adelante. Toño, mi mamá se emocionó demasiado. Se confundió de familia. No te enojes. Marita, te he fallado. Es mi culpa. No tengo para darte lo que mereces. Esta vez, por fin elegí bien. Isabel Ramírez, ya verás. Seré mucho más feliz que tú. Cuidado. Carlos, Isa, desde niña, ha sufrido mucho. Cuídala muy bien. Abuela, lo haré. Cuéntame con eso. ¡Es la hora! ¡En marcha! ¿Qué está pasando? El ajor de esa caja es todo de tu prima. ¿Cómo es posible? Coño, despacio. No puedo ir tan rápido. ¿Qué miran? Vayan tras él ya. Suegra, su té. Es para ti. Levántate, ya es tarde. ¿Tendrás hambre? Le diré a Marita que prepare algo y se lo llevaré a su cuarto. Gracias, suegra. Cuñada, te ayudo a ir a tu cuarto. Los Herrera son tan amables, y María no estaba satisfecha. ¿Cómo sobrevivirá con los López? Suegra, su té. ¿Y tu dote? Mi madre me cosió unas cobijas, una cama de cobijas. Ya las llevaron a la casa. ¿Solo eso? ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Te atreves a tirarme agua caliente? Ya verás cómo te pongo en tu lugar. ¡Tú, inútil! Mamá. Marita no lo hizo a propósito. Por favor, perdónale esta vez. Amor, ¿estás bien? Gracias, esposo. Estoy bien. Tu prima se casó con un herrera. Nos vemos más seguido. Como somos familia, quizás nos den algo de dinero, comida, y eso sería bueno.
Menos mal que Toño está de mi lado, pero Isabel Ramírez no es tan afortunada como yo. Esta noche, la amante de Carlos vendrá a armar un escándalo. Si Isabel intenta detenerlo y no lo deja salir, seguro Carlos la odiará. Después, su vida en la casa Herrera será un infierno. Cuñada, come algo. Voy a ayudar afuera. Gracias, Marita. Ahora somos familia. Cuñada, no seas formal. En mi vida pasada, recuerdo que a Carlos lo llamaron. No pasó la noche con María. Seguro tampoco vendrá esta noche. Siendo así, no esperaré más. Reencarnada, lo importante es cuidarme. Los hombres no son nada. ¿Qué decías? ¿Que no son nada? Nada. ¿Por qué regresaste? Pensé que esta noche... Lucía, hoy es la boda de mi hermano. Lo que sea, espérate a mañana. Pero mi mamá está muy enferma. Solo déjame ver a Carlos. ¿Sí? Carlos, mi mamá está muy enferma. Te lo ruego, ayúdame. De verdad no sé qué hacer. En mi vida pasada, Carlos y María se separaron por esto. Esta señorita Lucía es mucho más astuta que María. Isa, la tía Lucía me salvó la vida. No puedo quedarme de brazos cruzados. Espera. Isa, tengo que ir. Quiero decir que iré contigo. De verdad no sé qué hacer. Señorita Lucía, ¿qué significa esto? Ustedes... Ya es muy tarde. ¿Qué haces aquí? Carlos, ya es muy tarde. No quería molestarte, pero mi mamá se enfermó. Estamos solas y desamparadas. Solo podía venir a buscarte. Señorita Lucía, te aconsejo que en el futuro tengas más tacto. Ya es muy tarde y vienes a la habitación de los recién casados. Además de causar malentendidos, también daña tu reputación. Exacto. Si tu tía está enferma, ¿por qué no buscas un doctor y vienes a buscar a mi hermano? Mi hermano no es médico. Carlos, tú dijiste que si tenía algún problema podía venir a buscarte. Si te he molestado, lo siento mucho. Desde ahora no volveré a molestarte. Señorita Lucía, no diga eso. Su madre es la salvadora de mi esposo. Si ella está mal, ¿cómo podríamos quedarnos indiferentes? Vamos, a verla. Justo sé un poco de medicina. Quizás pueda ser útil. Me llamó esposo. ¿Qué? ¿Sabe de medicina? Señorita Lucía, por favor, guíenos. ¿Qué esperas? ¡Vamos! No, no se moleste, señorita Ramírez. Que Carlos busque a un doctor. Carlos y yo ya estamos casados. Su benefactora es mi benefactora. Vamos a verla. Señorita Lucía, no perdamos más tiempo. Vamos. Vamos. Oye, cuidado con el escalón. Gracias, esposo. Vamos. Mi cuñada es tan bella y buena, y se aman tanto. Son una pareja perfecta. ¿No crees, Lucía? Lucía, hay que mantener la distancia. ¿Estás bien? Lucía, qué delicada eres.
Así que Carlos no siente nada por Lucía. En mi vida pasada, Carlos ni siquiera tuvo tiempo de explicarle a María, que la acusó de tener un amante. Discordaron sin parar. Desde entonces lo alejé cada vez más. Vamos. Vamos. Mamá. Mamá, ¿por qué no despiertas? Traje a Carlos. Señor y señorita Lucía, ¿puedo ver cómo está su madre? Carlos, ¿esta señorita de verdad puede curar a mi mamá? En mi vida pasada, me desviví por la familia López. Doctora, últimamente me siento muy cansada. Tengo dolores de cabeza y no duermo. Hasta toso sangre. Tengo una enfermedad terminal. Señora, es por el agotamiento, es por el estrés y la fatiga. Le recetaré un remedio. Tómelos como se indica. En un mes notará la mejoría. Doctora, quisiera pedirle un favor. ¿Podría aceptarme como su aprendiz y enseñarme medicina? Gracias a lo que aprendí de mi maestra, pude ayudar a Antonio López, cuidar de la casa y dejarlo tranquilo. Lucía, si no confías en mi cuñada, ¿para qué viniste a nuestra casa? Mi hermano no es médico. La tía Lucía está envenenada. ¿Tenía otros síntomas antes de desmayarse? Después de cenar, mi mamá de repente se mareó y sintió náuseas. Después de vomitar, la ayudé a acostarse. Y luego empezó a decir tonterías. Se durmió y no ha despertado. Si no hubiera sentido que respiraba, habría pensado que... ¿Y qué comió la tía Lucía? La montaña, recolecté hongos. La tía Lucía comió un hongo venenoso. Pero aquí recolectar hongos es muy común. ¿Por qué Lucía cometería un error tan básico? Señorita Ramírez, ¿no se supone que es médica? ¿Por qué no puedes diagnosticar a mi mamá? ¿Acaso nos engañaste a Carlos y a mí para retrasar su tratamiento? Lucía, deja de acusarla en vano. Si de verdad importara a la tía Lucía, había sido por un médico inmediato y no en nuestra casa. Arruinar la noche de bodas de mi hermano. Carlos, no es eso. Mi mamá se desmayó de repente. Tuve mucho miedo. Solo pude buscarte a ti. La tía Lucía se envenenó por comer un hongo venenoso. Señorita Lucía, caliente agua y añada sal. Dígale que lo tome y que descanse bien unos días. Así se recuperará. ¿Comió un hongo venenoso? Desde niños recolectamos hongos. Sabemos qué se come y qué no. ¿Cómo pudo equivocarse? Marita, ¿qué quieres decir? ¿Acaso busqué setas venenosas para envenenar a mi mamá? ¿Qué beneficio me traería hacer eso? Y yo qué sé. Carlos, mira cómo es. Se atreve a sospechar que envenené a mi mamá. Si esto se sabe en el pueblo, ¿cómo voy a vivir? Marita, discúlpate con Lucía. ¿Yo? ¿Por qué debería disculparme con ella? No dije nada malo. Además, ya es una adulta. Ni siquiera sabe distinguir si una seta es venenosa. Y otra cosa, ¿por qué solo la tía Lucía se envenenó? ¿Y tú por qué estás bien? Dime. Yo, hoy no estoy de buen humor. No tenía hambre. Por eso me salvé. ¿Acaso quieres que mi mamá y yo muramos juntas? Yo nunca dije eso. No me acuses en falso. Tú lo hiciste. Basta ya. Ya que la tía Lucía está bien, vámonos. Vámonos. ¿Acaso nos lo hizo él mismo? Lo siento por lo de esta noche. Pero gracias por ayudar. La tía Lucía, en la montaña, salvó la vida. Ayudó a Lucía para agradecerle por salvarme. No te equivoques. Entiendo. Quizás, esposo, puedes encontrar otra forma de agradecerles.
La señorita Lucía es soltera y se acerca demasiado a ella. Usted pensará mal, aunque usted no se preocupe por sí mismo. Debería pensar en la señorita Lucía, menos que te quiera tomar una concubina. No, yo... Claro que no tomaré una concubina. Fue mi culpa. Desde ahora seré más cuidadoso. Al menos es educable. Es muy adorable. Esposo, ya es tarde. Vamos a descansar. Aún no bebemos esto. Siempre he oído que, si se bebe este vino de unión, los esposos compartirán alegrías y penas y envejecerán juntos. Esposo, ya es tarde. Mejor descansemos. En mi vida pasada, Carlos Herrera ignoró mis objeciones. Insistió en nuestra noche de bodas en dejarme para ver a esa perra de Lucía Vargas. Yo solo le di una lección, y por un amante me abandonó. Desde entonces, dormía en el suelo y nunca me tocó. No. María no puede saberlo. Que no soy capaz. Si estás cansada, duerme. Yo sigo leyendo. Antonio es tan ambicioso. Seguro no tardaré mucho en ser una gran dama de honor. Bueno, me voy a dormir. Esposo, no te agobies. Cuídate. A estas horas, seguro Lucía Vargas ya vino a causar problemas. Isabel Ramírez, aquí me quedo a ver tu caída. Mamá. Marita, Isa ya está. Vengan a desayunar. Hermano, cuñada, siéntense. Adelante. Carlos, Marita me dijo que anoche Lucía vino a buscarte. La tía Lucía tuvo un problema. Lucía vino a pedirme ayuda. Ayuda, ni hablar. Sus intenciones son muy claras. Mi hermano es el único que no lo ve, pero todos los demás lo saben perfectamente. Marita, no digas eso. Marita tiene razón. Menos mal que ayer estaba Isa. Si no, los del pueblo ya estarían inventando chismes de ustedes. Isa, esta horquilla es para ti. Es un regalo especial de mamá. Mamá, es muy valioso. No puedo aceptarlo. Tómalo. Tú y Marita, ambas tienen. El padre de Carlos lo mandó a hacer en vida. Cuñada, acéptalo. Es que mamá te quiere como su propia hija. Desde niña no tuve padres. En mi vida pasada me casé con los López y viví peor que un animal. No esperaba que el cielo me tuviera piedad y me permitiera encontrar una familia tan buena. Gracias, mamá. Es muy bonita. Qué bonita te queda. Carlos, para el regreso de Isa a su casa, ponte de tu parte. Prepara bien todo. Tenemos que asegurarnos de que Isa regrese a su casa con gran pompa. Gracias, mamá. A comer.
Mi mamá está enferma. ¡Ayúdame! No sé qué hacer. ¿Qué? Vamos, llévame a verla. ¡Alto ahí! ¡No se vayan! ¿Y tú quién eres? Él es mi esposo. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi noche de bodas? ¡Te voy a matar! Isabel, esto es asunto mío. No te metas. Quítate del medio. María, vaga. Ya es tarde. Levántate ya a trabajar. ¿Acaso quieres que tu suegra te sirva? Señora. ¿Señora qué? ¡Levántate ya! ¡Lava los platos y alimenta al cerdo! Entendido. Ya voy. ¿Y dónde está mi esposo? ¿Qué? ¿Piensas ir a quejarte con mi hijo? Si lo distraes de sus estudios, te juro que te mato a golpes. Entendido. Isabel. Seguro la tiene peor que yo. Ahora mismo voy a verla en ridículo. Cuñada, eres increíble. Un diseño tan complicado. Y lo conoces. Marita, si tienes alguna duda, puedes preguntarme. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen ellas dos juntas? Isabel, ¿qué haces aquí? ¿Lucía Vargas no vino anoche? Sí, vino. ¿Y Carlos no se fue con ella? Se fue. Tu esposo se fue con su amante y tú te quedas aquí bordando con Marita. María, ¿vienes a mi casa tan temprano para decir tonterías? ¿Qué amante? No te atrevas a difamar a mi hermano o te voy a partir la boca. Tú, prima, viniste tan temprano. ¿Acaso necesitas algo? Esa horquilla de oro, ¿de dónde la sacaste? Me la dio mi suegra. Prima, ¿te parece bonita? En mi vida pasada, porque no dejaba que Carlos se viera con Lucía, armé un escándalo. Por eso Marita y esa vieja bruja me odiaban. Esta horquilla le pedí de todas las formas, muchas veces, y nunca me la dio. Ahora, ¿y se la dio así nomás a Isabel? Prima, entra y siéntate. No te quedes ahí, come algo. ¿Quién quiere tus pasteles? Isabel Ramírez, te digo algo. Esta mañana mi esposo salió a estudiar. Cuando sea el primer laureado, seré una gran dama de honor. Ya verás cómo te arrepientes. Antonio López, estudiando desde temprano. ¡Qué ridículo! Esposo, despierta. Aún no terminas el libro. Esposo. Este libro es muy complicado. Subraya las partes importantes. Lo estudio mañana. En mi vida pasada, sin mi apoyo y sacrificio, Antonio López jamás habría logrado tanto. María Ramírez, mejor sigue soñando tus sueños de grandeza. Isabel Ramírez,
Mañana, en tu visita familiar, Carlos Herrera te dejará otra vez para ir con Lucía Vargas. Serás el hazmerreír de todo el pueblo. A ver si entonces sigues siendo tan tranquila. Esposo, hoy, de regreso a casa, solo traemos 5 huevos. En esta casa no haces más que comer y holgazanear. No sirves para nada. ¿Y todavía te atreves a llevarte algo? ¡Te voy a matar a golpes! Mamá. Amor, ¿sabes cómo estamos? Para no decepcionarte, toda la plata la gasté en libros. Así que... Está bien, esta situación es solo temporal. Cuando Antonio sea el primer laureado y el primer ministro, seguro recibirá muchos regalos del rey. Entonces, a ver quién se atreve a menospreciarme. El que hoy quedará avergonzado será Isabel Ramírez. Ya que mi esposo está tan dedicado, lo apoyaré al 100%. Vámonos. Bien. Al menos tiene sentido. Mamá. Estos son... de casa. Huevos. Para que se recupere. Los Ramírez. No necesitamos estos huevos. La próxima vez, no traigas nada. Marita, ¿cómo te va con los López? Muy bien. Mi esposo me trata muy bien y es muy ambicioso. Mamá, confía en mí. Él se convertirá en un primer ministro muy poderoso. Bien, confío en ti. Antonio, no te quedes ahí. ¡Entra! Marita, ¿y por qué no ha vuelto Isa? Abuela, tranquila. En un rato, ella volverá sola. Vamos. Mamá, ¿por qué hoy tenemos tanta carne? La familia Herrera, cuando trajeron los regalos de compromiso, la trajeron para tu abuela. ¿Por qué en mi vida pasada yo no tuve nada? Da igual. La carne está en la boca. Hay que comerla. Esto lo compró tu cuñado. Aún no han vuelto y ya te apuras por comer. ¡Qué falta de modales! ¿Qué tiene de malo que Marita coma un poco? No olvides en qué casa vives. ¿Quién te mantendrá de vieja? Además, cuando Isabel venga sola, ¿cómo va a tener apetito? Carlos, mi mamá hoy está muy mal. ¿Puedes ir a verla? No vayas. Hoy es mi visita a casa. Él tiene que acompañarme. Carlos, mi mamá parece que no va a durar. Entonces esperemos a que se muera y vamos al funeral. ¡Cállate, María! Hoy irás sola. Voy a ver a la tía Lucía. Dices que Carlos se fue con esa mocosa de los Vargas. Ni siquiera puedes retener a un hombre. ¿De qué sirves? La familia Ramírez está avergonzada por ti. Abuela, comamos ya. No esperemos a mi prima. Aunque regrese, dudo que tenga hambre. Isa. Prima, qué impaciente. ¿Acaso no te dan de comer en casa de los López? Ah, mi prima. ¿Y mi cuñado? ¿No será que esa mocosa de Lucía Vargas lo llamó? La visita a casa sola, ¿qué tal? ¿Quién dijo que vino sola? ¿Qué haces aquí? Es la visita de Isa. ¿Por qué no? ¿Por qué es diferente? No te llamó Lucía Vargas y te fuiste. Prima, no creas los rumores. Oso y Lucía Vargas no tienen nada. Abuela, para usted. ¡Qué bien, qué bien!
Tío, tía, para ustedes. Carlos, siéntate. Tu tía, desde temprano, te preparó una mesa llena de comida. Esperaba que tú y Isa volvieran. Siéntense, siéntense, siéntense. Papá, ¿cómo puede ser así? ¡Basta! Toda esta comida la hizo la abuela. Tanto. Seguro se levantó muy temprano. Isabel, ¿qué truco usaste para que Carlos dejara a Lucía y te siguiera? ¿Tanto quieres saber? Carlos, mi mamá hoy no se siente bien. ¿Puedes ir a verla? Hoy acompaño a Isa a su casa. Esto es lo más importante. Si tu mamá no se siente bien, llama a un doctor. Y sobre el dinero, no te preocupes. Yo me encargo de todo. Carlos, pero dijiste que si tenía algún problema podía buscarte. Lucía, desde ahora mejor mantengamos distancia, para que nadie nos vea y arruine tu reputación. Carlos. Dámelo. Señorita, bueno, nos vamos. Vamos. Abuela, ¿y usted cómo se encuentra? Estoy muy bien. Pero tú, ahora en tu nueva casa, ¿te estás adaptando? Tranquila, abuela. Mi esposo y mi suegra me tratan muy bien. Bien, qué bueno. Amor, si te preocupa la abuela, podemos traerla a nuestra casa. Esposo, ¿qué dices? En mi vida pasada quería traer a la abuela a cuidarla, pero Antonio López se enfureció y se negó rotundamente. Luego la abuela enfermó, nadie la cuidó y murió muy pronto. No imaginé que Carlos Herrera propondría traer a la abuela a casa. Es que el cuarto de la casa de al lado está libre. Con un poco de orden, ya se puede usar. Si te preocupa la abuela, mejor tráela a casa y cuídala tú misma. Esposo, gracias. Abuela, no puedo ir. ¿Cómo que una nieta se casa y se lleva a esta vieja? Sería un chiste. Abuela. Estoy muy bien. Tranquila. Isa, tu abuela está bien con nosotros. Tranquilos. En casa todo está bien. Solo que la comida es escasa. Tu tío y yo nos preocupamos por la abuela. Tranquila, tía. La familia de Isa es mi familia. En cuanto a la comida, después yo se la traeré. Y la abuela, cuídenla por mí. Cuidarla es nuestro deber. Tranquilos, los dos. De haber sabido, no debía escuchar a Marita y cambiar sus bodas. Si no, esta buena vida sería nuestra. Ahora es tarde para hablar. Mejor traten bien a Isa y a su esposo. Conéctense con ellos. Carlos, come esto. Come más. Gracias, tío. Marita, el vaso de mi cuñado está vacío. Rápido, llénalo. No quiero. Cuñado, prima, después de todo, somos familia. Debemos vernos más seguido. Parece que a mi prima no le interesa mucho. Marita, habla. Isabel Ramírez, todo lo que tienes ahora es solo por tener a Carlos Herrera, ¿no? Su muerte ya está cerca. Ya veremos cuánto tiempo te la pasas de arrogante. Antonio, hay problemas en casa. Tu mamá te pide que vuelvas ya. ¿Qué? Esposo, espera, espérame. En mi vida pasada, el hermano de Antonio, por apostar, debía 200 monedas de plata. Doña López, desesperada por su hijo, casi mata a alguien. Yo me intercedí, usé mi dote para pagar. Así se evitó el desastre. En esta vida, ahora es María Ramírez. Toño, ¿qué vamos a hacer? ¡Piensa en algo! ¡Salva a tu hermano! Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué Miguel está tan malherido? ¿No hay ley? Tu hermano perdió en nuestro casino. Perdió 200 monedas. Hoy vinimos a cobrar. Si no pagan, entonces le cortaremos un brazo para saldar la deuda. Mamá, ayúdame. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en mi vida pasada nunca oí que a los López les pasara algo así? Toño, piensa en algo. Si esto sigue así, la pierna de tu hermano no la va a salvar. El segundo de los López debe 200 monedas.
Ese dinero alcanza para que todo el pueblo comamos por 3 años. Y su familia siempre ha sido de los más pobres del pueblo. ¿Cómo van a poder pagarlo? Oye, pero he oído que el mayor de ellos va a tomar en 3 meses el examen nacional. Con este escándalo, pues, a mí me parece que le va a afectar mucho. ¿Debemos ayudar? ¿Debemos ayudarles? Esposo, ¿tienes 200 monedas de plata? Solo puedo darles un poco prestado. Hermano, no puedes dejar de ser tan bueno. Si les prestas todo nuestro dinero, ¿qué vamos a comer? Además, ellos no han pedido nada. ¿Quién va y les ofrece dinero? Somos vecinos. Hay que ayudarse. Mejor esperemos un poco más. Si mi prima nos pide, entonces les prestamos. 200 monedas. ¿De dónde sacamos tanto dinero? Mamá, hermano, me tendieron una trampa. El casino me tendió una trampa y me engañó a propósito. Por eso perdí tanto dinero. ¿Nosotros te tendimos una trampa? Fuiste tú mismo al casino, ¿no? Nadie te obligó a sentarte a jugar. Además, al principio ganabas. ¿Quién te impidió irte? Solo quise entrar a ver. Al principio tuve suerte y gané mucho. No esperaba que al final perdiera cada vez más. Seguro se unieron para engañarme. Menos charla. Entreguen el dinero ya. O si no... Mire la situación de nuestra familia. ¿Cómo vamos a sacar tanto dinero? Si es así, le corto el brazo. ¡Hermano, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah, no! ¡Toño, haz algo! Amor, ¿tienes dinero? Te lo prestaré. Cuando apruebe el examen, te lo devolveré con creces. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? ¿Por qué las cosas no salen como esperaba? Me casé con los López para vivir bien, no para sufrir. ¡Eres una inútil! Isabel se casó con los Herrera y trajo un gran ajuar. Y tú, una carga. Y vienes a nuestra casa sin un centavo. Si lo hubiera sabido, jamás habría aceptado que Toño se casara contigo. Menos mal que mi cuñada se casó con nosotros. Si no, seguro su familia la habría explotado. Sí, menos mal que en esta vida me casé con Carlos. Seguro estás muy orgullosa, ¿no? ¿Todo esto no fue tu propia elección? Así es. Este camino lo elegí yo. Algún día les demostraré a todos que mi elección fue correcta. Ahora, lárguense de mi casa. No son bienvenidos a ti. Como si nos importara estar aquí. María Ramírez, buena suerte. Hermano, cuñada, vámonos a casa. ¿Ya se decidieron? ¿Quién paga? No pierdas el tiempo. Yo me encargo. No pagan su deuda y se atreven a matar. Voy a denunciarlos. Mamá, mató a alguien. Si va a denunciarnos, ¿no podrás presentarte al examen? Debe haber una solución. ¡Sí que hay! ¡Hay que resolverlo! No puedes faltar al examen, de ninguna manera. Señor, se lo ruego. No lo denuncie, ¿sí? Mi esposo va a tomar el examen nacional. No puede perderlo por esto. Después, él será el primer ministro del rey. Si hoy nos perdona, en el futuro le pagaremos. ¡Cierto! Mi hijo es el más estudioso de toda la región. Él, en el futuro, sin duda tendrá un gran futuro. Si no quieren parar con la vida, páguenme. 500 tals. Tengo que darle una explicación a la familia de mi hermano. Tú estás extorsionándonos. Él era un hombre común. ¿Cómo puede valer tanto dinero? Si no pueden pagar ahora, entonces voy a denunciarlos. Entonces tendrás una madre asesina. Con esa mancha, a ver cómo haces el examen. Señor, tenga piedad. El dinero, le prometo que le pagaremos. Denos más tiempo. Cuando mi esposo haga el examen, tendremos dinero para pagarle. Sí, cuando apruebe, tendré dinero para usted. Le ruego que libere a mi hermano y a mi madre. Te la paso. Podría ser posible. Pero ella se la llevamos. ¿Qué? No acepto. Deben darme algo de garantía, ¿o no? Si no, ¿cómo voy a confiar en ustedes? Tranquilos, la llevaré al casino solo a trabajar. No le haré nada más. Bien, trato hecho. Te lo prometo. Cuando tenga dinero, la rescataré.
Esposo. ¿Qué significa esto? Esposa, ahora no tengo otra opción. Mi madre ya es mayor. ¿Acaso la haré así? Cuando apruebe el examen, lo primero que haré será rescatarte. Por la familia López sacrificó hasta esto. Cuando él apruebe el examen, entonces yo seré sin duda una gran dama de honor. Este sufrimiento es solo temporal. Esposo, ve. Calculando el tiempo, en mi vida pasada, Carlos fue en estos días cuando tuvo un accidente en la montaña. Esta vez, si evita la montaña, no pasará nada. Esposo, estos días he estado muy inquieta. Temo que te pase algo. ¿Puedes prometerme que no subas a la montaña estos días? Desde niño cazaba en la montaña con mi padre. Conozco muy bien la montaña y las fieras. No pasará nada. Pues, ya que tú lo dices así, entonces no iré estos días. Me quedaré contigo. ¡Carlos! ¡Cuñada! ¡Los López están en problemas! Marita, bebe agua y habla con calma. ¡La tía López! ¡La tía López mató a alguien! ¡Increíble! Doña López no le importa el futuro de Antonio. Se atrevió a matar. ¿Matar a alguien? ¿Y cómo van a salir de esta? Antonio temía no poder presentarse al examen nacional, así que hipotecó a María Ramírez. Esa fue su propia decisión. El precio, que lo pague él. No te andes con tonterías. ¡Apúrate! Resiste, solo un poco más. Cuando mi esposo apruebe, la humillación de hoy la pagaré con creces. Y la que pagará el precio será Isabel Ramírez. Es María Ramírez. Isabel, ¿de qué te presumes? Cuando Carlos muera, ¿qué te queda? María Ramírez, no maldigas a mi hermano. Cállate la boca o te la voy a romper. Marita, cálmate. Vámonos a casa. Vamos. Hay un problema en la montaña. Los que fueron a rescatar. Un cazador está atrapado. Todos, vayan a ayudar. ¿Qué? ¿El cazador que mencionas es un Herrera? Señorita, no estoy seguro. Isabel, tu buena vida se acaba. Cuando Carlos, ese muerto de hambre, muera, tú te quedarás viuda. Cuñada, ¿no podremos escapar? No, cuñada, mi hermano seguro nos espera en casa. Vamos a casa a ver. Seguro nos espera en casa. La vieja de los Herrera seguro está sufriendo mucho. Una buena oportunidad. No puedo perdérmela. Señor, es una emergencia en casa. Tengo que irme ahora. Le prometo que hoy terminaré todo el trabajo. Anda, vete. Gracias, señor. ¡Mamá! Carlos realmente tuvo un accidente. Él me lo prometió, que no subiría a la montaña. ¿Cómo pudo ser? Óyelo. Oyeron que alguien se accidentó en la montaña. Carlos conoce mejor que nadie la montaña, así que fue a rescatarlos. No lo creo. Mi hermano no le pasará nada. Voy a buscarlo. Carlos, eras tan joven. ¿Cómo pudiste irte sin decir nada? Lucía, ¿qué haces en mi casa? Carlos se fue. ¿Acaso no puedo llorar por él? ¿Es eso un delito? ¿Y tú quién te crees? ¿Por qué vienes a llorar a mi casa? ¡Lárgate! Estoy embarazada. Es hijo de Carlos. Carlos, te fuiste así nomás. ¿Cómo vamos a vivir los dos? Lucía, no digas tonterías. Pía, de verdad estoy embarazada. Es hijo de Carlos. ¿No que la señorita Ramírez es doctora? Que me tome el pulso y veremos la verdad. Cuñada, revisa la cha.
¿Y bien, cuñada? La señorita Lucía sí está embarazada. Isabel Ramírez ya lo confirmó. Ahora sí me creerán. Pero el pulso solo demuestra que estás embarazada. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que el bebé que esperas es de Carlos? Mi esposo está desaparecido. ¿Quién te dio el valor de acusarlo de ser el padre? Yo soy una mujer de familia decente. ¿Acaso mentiría sobre algo así? Lucía, ¿estás bien? ¡Mamá! ¡Vecinos! ¡Vengan a juzgar! Espero un hijo de los Herrera. Y ahora que Carlos se fue y ellos no lo admiten. ¿Cómo voy a vivir así? Todo esto, por fin te toca a ti. En mi vida pasada, tras la muerte de Carlos, Lucía, con este bebé, se metió en la familia Herrera. Me pisoteó, me trató como su sirvienta y se llevó más de la mitad de la fortuna de los Herrera. Ahora, a ver qué haces. Tía Lucía, lo de Lucía y Carlos, ¿usted lo sabía? Isabel Ramírez, eres demasiado egoísta. Ahora que Carlos se fue, el bebé que llevo es su único hijo. ¿Cómo puedes dejar que este niño termine en la calle? ¿Qué quieres? Aunque no piense en mí, tengo que pensar en el futuro de mi hijo. Carlos dijo en vida que si yo quedaba embarazada, me casaría como su esposa. Mamá, tú lo escuchaste, ¿verdad? Prima, aunque seamos hermanas, tengo que intervenir y decir la verdad. Lucía estuvo con mi cuñado por mucho tiempo y ahora está embarazada, muy sola. De verdad, es muy triste. Carlos, en vida, siempre cuidó de Lucía y su madre. Ahora, no queremos verlas en esta situación. Mi hermano murió. Y ahora que no está, puedes decir lo que quieras. A menos que presentes pruebas de que mi hermano de verdad estuvo contigo. ¿Quién dice que no tengo pruebas? Carlos me lo dio. Es mi regalo. Marita, ¿qué es esto? Parece un tallado de mi hermano. Marita, lo sabía. Lo reconocerías a la primera. Fue tu hermano. ¿Quién me lo hizo? Marita, la prueba. Lucía ya la presentó. Así que déjenla entrar. Cierto, tía Herrera. Acéptela, por favor. Carlos ya no está. No puede dejar que Carlos no tenga un heredero. Espera, ¿por qué este tallado no tiene cara? Carlos casi lo terminó. Pero ahora ya no tiene oportunidad. También dijo que cuando el bebé naciera le haría muchísimos juguetes. Pero ahora ya no podrá conocerlo. Marita, aunque lo que tiene Lucía no está terminado, tú misma dijiste que fue tu hermano quien lo hizo. Ustedes, ¿cómo pueden tratarla así? Isabel Ramírez, el día de tu boda te dije que no te confiaras. Ahora te llegó el castigo. Carlos, te fuiste así nomás. ¿Cómo vamos a vivir mi hijo y yo? Tía, ¿cómo pueden ser tan crueles? La tía Vargas antes incluso salvó la vida de Carlos. Y ahora, Lucía está esperando un hijo de los Herrera. No pueden ser tan desalmados. La familia del tío de Carlos son unos auténticos vampiros. En mi vida pasada, destruyeron el velorio de Carlos, se apoderaron de la casa, se quedaron con las tierras y por no tener hijos, me echaron de la casa. Para sobrevivir, tuve que prostituirme con el alcalde del pueblo vecino, Isabel Ramírez. Todo esto, pronto lo sufrirás tú. ¿Qué hacen aquí? Oye, inútil. ¿Así le hablas a un adulto? Tu hermano tuvo un accidente. ¿Acaso no podemos venir a ver, no? ¿Vieron que mi hermano tuvo un accidente y vinieron a repartirse la herencia? Esta herencia también es nuestra. No olvides, también somos de los Herrera. Mi esposo siempre los ayudó. Si no me equivoco, el día de nuestra boda, su familia no vino nadie. Es que ya sabíamos que traes mala suerte. No queríamos contagiarte. Carlos creció en la montaña y nunca tuvo problemas. ¿Cómo es que poco después de casarse contigo le pasó esto?
Para mí que seguro fuiste tú quien lo trajo mal. Así es. Una mujer de mala suerte como tú. Deberías ir a enterrarte con Carlos. Perfecto. Así, cuando se casen a Marita, toda la fortuna de la familia principal será mía. Mi padre es un genio. ¡Tío! Marita y la tía Herrera también fueron engañadas por Isabel. Pero ahora que Carlos se fue, ni siquiera reconocen a su propio hijo. Tío, ahora usted es el jefe de la familia. Tiene que hacerme justicia. No te preocupes. Hoy vine para hacerte justicia. Los Herrera jamás harían abandonar a su esposa e hijo. Eso es demasiado cruel. ¡Qué justicia! Ustedes, la familia, siempre dicen que es por los Herrera. Mi esposo murió, y usted, su propio tío, no ha derramado ni una lágrima. Y encima vienen a aprovecharse de una viuda y su hijo. Usted no le da vergüenza a su hermano fallecido. ¡Tú! ¿Y tú? Insistes en decir que esperas un hijo de mi esposo. Ustedes, los vecinos, lo vieron crecer. Seguro que su carácter, ustedes lo conocen mejor que yo. Si de verdad le hubiera gustado la señorita Lucía, ya la habría tomado por esposa. ¿Cómo podría haberle permitido ser su amante? Humillar a su salvadora, la tía Lucía. Es que la esposa de Carlos tiene razón. Carlos siempre fue serio y honrado. Si de verdad le gustaba Lucía, ¿por qué no se casó con ella? Así es, y ser amante es una mala fama. Si Carlos de verdad te hubiera querido, ¿por qué te habría hecho su amante? Isabel es muy elocuente. Pero aún así, jamás podrá cambiar el final que ya está escrito. Lucía, vámonos. No le causemos problemas a la tía Herrera. ¡No me voy! ¡Vete tú sola! Ya no quiero seguir viviendo contigo con la incertidumbre de la comida. ¡Esa vida de miseria! Si esto sale bien, ya no tendremos que preocuparnos por nada. Mamá, no entiendes. Que los Herrera no aceptan a mi madre y a mí, entonces me iré con Carlos. ¡Ay, Lucía! Mi madre y yo, ¡qué mala suerte tenemos! Lucía, tranquila. Haré justicia por ti. Ya que mi cuñada no los acepta, entonces se divide la familia. Lo sabía. Este era su plan. ¡Jamás la pegaré! Esto no es asunto de una mocosa, como tú. Todo esto debería ser mío. No olvides que ahora soy el único hombre de la familia. Oye, Juan, anda, hazme un favor. Ve a buscar al alcalde. Claro, enseguida. Vete ya y vuelve pronto. Esposa de Carlos. Mi pésame. Carlos se sacrificó por salvar a otros. Es el héroe de nuestro pueblo. Alcalde, estoy embarazada de Carlos, pero la familia Herrera no me reconoce. Usted debe hacerme justicia. ¿Un médico ya lo confirmó? La señorita Ramírez sabe de medicina. Ya lo confirmó. Siendo así, don Herrera, me pidieron venir para dividir la herencia. Alcalde, usted lo sabe. El mayor murió hace tiempo. En la casa principal solo estaba Carlos, y también él falleció. El linaje de los Herrera ahora solo lo lleva José Herrera. Lo que es nuestro, es justo que lo recuperemos. ¡Mientes! ¡Joté es suyo! Todo lo nuestro lo ganó mi hermano con su trabajo de casa. ¿Cómo es que ahora es de la rama menor? Mocosa insolente. ¿Te atreves a gritarme? ¡Alto! ¡Alto! ¡Maldita! ¿Y tú quién te crees? ¿Te atreves a meterte en mis asuntos? Ya que me casé con Carlos Herrera, soy una Herrera. Marita es mi cuñada. Mientras yo esté aquí, nadie se meterá con ella. Bien. Ustedes dos se están pasando de la raya. Cuñada, ¿así es como las educas? Parece que por la familia Herrera tendré que disciplinar a las dos mujeres insolentes. ¡Alto! A ver quién se atreve a tocarla. Tío, aún no estoy muerto, y ya te atreves a maltratar a mi familia. ¿Acaso te he sonreído demasiado? Carlos, es un malentendido. Estábamos preocupados por tu esposa, por eso vinimos a verla. Carlos. Mamá, perdóname. Te preocupé. Lo importante es que volviste.
Lo importante es que volviste. Isa, ya volví. ¿Qué? ¿No estás muerto? ¡Imposible! ¿Acaso estás enojada porque subí a la montaña sin avisarte? Amor, sé que te prometí no subir a la montaña. Pero esta vez, de verdad fue por una buena razón. Subí a la montaña para salvar a alguien. Por favor, perdóname esta vez. No te enojes, ¿sí? Si te estás bien, mejor preocúpate por Lucía. Dice que espera un hijo tuyo. Hayas vuelto. Seguro estará muy feliz. Aunque Carlos regrese vivo, ¿y qué? Entre ellos, ahora está Lucía y su hijo. Isabel está destinada a ser un chiste. ¿Qué hijo? Lucía, ¿qué está pasando? ¡Lucía! Carlos. Es nuestra culpa. El hijo de Lucía no es tuyo. Solo fue un momento de debilidad. Por eso dijo eso. Por favor, por mí, perdónala. ¿Qué? Su hijo bastardo. No es de Carlos. ¡Imposible! ¡Dilo! El hijo es de Carlos. ¿O no? María, es asunto de mi familia. ¿Qué te importa? Larga de la tía ahora mismo. Ustedes también, váyanse. Vamos a resolver nuestros asuntos. Carlos. Oh. Lucía. Tu madre, en su día, me salvó la vida. Estos años, ya pagué esa deuda. Por esta vez, no te haré caso. Pero a partir de ahora, nuestras familias no tendrán más contacto. ¡No! Carlos. Sabes bien lo que siento por ti. ¿Por qué me tratas así? ¿En qué me supera, Isabel? Carlos, gracias por perdonar a Lucía. También es mi culpa. Ahora mismo me la llevo, la castigaré y no volveré a molestarlos. Jamás. Se lo dejaste en casa la otra vez. Ahora te lo devuelvo. Vamos, vamos ya. Amor, esto era un regalo para ti. Pero solo estaba a medio hacer y ella lo encontró. Si no te gusta... No, me encanta. Ahora, primero, debemos resolver lo de la separación. Tío, no querías separarnos. El alcalde está aquí. Mejor hoy. Separemos la familia. Carlos, ahora que has vuelto, no podemos separarnos. Claro, si nos separamos, ¿cómo se aprovecharán de nosotros? Marita, somos una familia. ¿Cómo puedes decir algo tan feo? Carlos, ahora que has vuelto, no podemos separarnos. Somos una familia. Tío, cuando te metías con mi esposa y con mi hermana, ¿por qué no pensaste que somos una familia? Alcalde, ¿trajo los papeles para la separación? Sí. Lo firmen aquí. Listo. ¿Tienen tinta? Sí, ya voy. Tío, es su turno. Carlos, fue mi culpa. Yo te pido perdón, sobrina. Ay, sobrina, fue mi culpa. Perdóname. Yo me arrodillo ante ti. Por favor, sé magnánima. Perdóname. Tío, no le ruegues a mi esposa. Mi esposa es tierna, pero yo soy muy claro en mis sentimientos. La separación fue mi decisión. Nadie puede cambiarla, tío. Adelante. Bien, ya que todos han firmado la separación, está hecha. Desde ahora, las dos familias vivirán por su cuenta y sin interferir.
Alcalde, por lo de hoy, muchas gracias. Qué bueno que volviste sano y salvo. Si no hay nada más, ya me voy a casa. Ustedes, como familia, disfruten de su reunión. Con cuidado, alcalde. Amor, ocupé. Tu mano. Espera, te ayudo a vendarla. ¿Quién es ese? ¿Y usted? Soy don Santiago. Pueden llamarme Santiago. Hoy, gracias a que Carlos subió a la montaña, me salvó. No esperaba causarles a su familia tanto problema. Su favor es inmensurable. Por favor, acepten esto. Oro. Debe ser rico o noble. Su estatus no es simple. Don Santiago, no es necesario. Hay que ayudar a los demás. Es nuestra obligación. Este regalo es muy valioso. No podemos aceptarlo. Mejor lléveselo de vuelta. Marita, ve a calentar agua para que tu hermano y don Santiago se limpien. Nunca la había visto, pero me da una extraña sensación de familiaridad. ¿No es esto de mi hermana? ¿Cómo es que esta mujer lo lleva? ¿Será que es la hija que mi hermana perdió hace años? Don Santiago, hermano, vamos adentro. Por aquí. Adelante. Estas hierbas son para uso externo. Ahora te escribiré una receta y Marita irá por las medicinas. Así sanarás más rápido. Como digas, mi amor. Listo. Marita, ve al médico y trae la medicina. Sí, cuñada. Señorita Isabel, ¿sabe de medicina? Solo he leído algunos libros. Todo lo aprendí de ellos. Más nada. Se hace modesta. Y por curiosidad, ¿qué libros lee? Los 4 clásicos, los 5 libros sagrados, el manual de medicina natural, la guía de agricultura y vida rural. He leído un poco de todo eso. Mi esposa es increíble. Y ha oído. Tu salario, tu paga, es la sangre y sudor del pueblo. Esa frase. ¿No es del libro de mandatos y consejos? Y hay 2 frases más. Como padres del pueblo, deben ser misericordiosos. ¿Sabe su significado? En mi vida pasada fui a Ciudad Real con Antonio López. En el camino vi a muchos refugiados. Al llegar, Antonio entró en la burocracia y pude experimentar de primera mano la traición y la corrupción en la burocracia y a los funcionarios inútiles. Esta frase significa que el salario de los funcionarios proviene de la riqueza que el pueblo crea con su sudor y sangre. El poder y los privilegios de los funcionarios son otorgados por el pueblo. Advierte a los funcionarios que deben cuidar al pueblo y pensar en el bien común. Muy bien. La reina actual apoya mucho la educación de las mujeres. Así, las mujeres también pueden tomar el examen nacional como los hombres y ser funcionarias. Con su talento y visión, ¿por qué no lo intenta? Piénsalo. Don Santiago, si no tiene prisa por continuar su viaje, hoy puede quedarse en mi casa. Bien, entonces, con su permiso. Carlos. El destino nos une. Tu habilidad es excepcional. No deberías desperdiciarla aquí. ¿Te unirías a mí en el ejército para forjar tu futuro? ¿Y ustedes? Mi identidad no puedo revelarla ahora. Lo sabrás en el ejército. Necesito tiempo para pensarlo. Es una decisión crucial. Debes pensarlo bien. Amor, pensé que ya no te volvería a ver. Perdón, mi amor. Fue mi culpa. Te hice preocupar. Amor, no llores. Te prometo que no te dejaré. Hoy, don Santiago te invitó al cuartel. ¿Quieres ir? Si no quieres, no iré. No. Ve de ser cazador toda la vida, atrapado en este bosque. Prefiero que vayas. Demuestra tu valor. Haz lo que quieras. Ser un hombre de honor, defender a la patria. Amor, ¿de verdad piensas eso? Sí.
Bien. Mañana le diré a don Santiago. Pero al irme, no volveré en 3 o 5 años. Quizás no vuelva. Lo de la casa. No te preocupes, esposo. Yo me encargo de todo. Hoy, tu conversación con don Santiago, la escuché. Pero yo no soy más que un hombre rudo. No tengo educación. Amor, es muy culta. No deberías estar atrapada en este bosque. Si pudiera, gustaría que tomaras el examen nacional. Y que también hicieras lo que te gusta. Pero la reina, después de su decreto, nunca ha participado una mujer. Yo... ¿podría? En mi vida pasada, aunque yo hubiera leído más que Antonio López, solo quería ser su esposa virtuosa. Nunca se me ocurrió presentarme yo misma al examen nacional. Si no hay nadie, ¿por qué no puedes ser tú, amor, la primera? Tu sabiduría supera la de esos hombres presumidos. Tienes razón, esposo. En vez de ser iluminada, mejor ser la luz. En esta vida, seré la primera mujer en ser funcionaria. Carlos, cuando llegues al campamento, cuídate mucho. Mamá, lo haré. Esposo, no te preocupes. Ve. Me quedaré en casa a cuidar de mamá y de Marita. Hermano, tranquilo. Yo también cuidaré bien de mamá y de mi cuñada. Tranquila, Isabel. Con la habilidad de Carlos, seguro en el ejército llegará lejos. El camino es largo. Es hora de partir. Que te vaya bien. Isa, seguro nos volveremos a ver. Mamá, despacio. Cuidado con el escalón. Mamá, cuñada, miren esto. Es de don Santiago. Agradece a mi esposo por salvarlo. Sé que no les falta dinero. Esto es para Isabel, para sus estudios. Espero con ansias la primera mujer laureada de nuestra dinastía. Estoy seguro de que la reina, al verte, también se alegrará mucho. Mamá. En esta vida, por fin puedo vivir solo para mí. Esposo, gracias por rescatarme, esposo. Si no vuelves, ¿quién hará el trabajo de la casa? ¿Cómo podría yo hacerte sufrir? Menos mal que en esta vida elegí a Antonio López. Isabel Ramírez. Mi verdadera suerte está por venir. Esposo, en nuestro pueblo, eres el único que aprobó el examen para estudiar con el maestro Serrano. Eres increíble, eres genial. En el examen imperial, seguro lo aprobarás y serás el primer laureado. Esposa, ¿de verdad tienes tanta fe en mí? Sí, esposo. ¿Qué quieres para almorzar? Te lo preparo y te lo llevo. He estudiado mucho últimamente y me siento un poco débil. Ojalá tuviera carne. Pero creo que ya no hay carne en casa. Ya veo. Tranquilo, esposo. Ve a la escuela. Yo me encargo de la carne. Gracias, esposa. Bueno, voy a estudiar. Sí. Ya veo. Tendré que pedirle carne a mi mamá. Amigo, ¿quién fue el primero en el examen? Estudiantes. Todos aprobaron mi examen y por eso están aquí. Imagino que a todos les apasiona el estudio. Entre ustedes, la que obtuvo la mejor nota es Isabel Ramírez. Es del pueblo Santa Gracia. ¿Quién es ella? Maestro, debe ser un error. ¿Cómo puede ser Isabel Ramírez? Claro, por el nombre. Es mujer. Maestro, no bromee. Isabel Ramírez, maestro. Isabel Ramírez, ¿de verdad eres tú? ¿Qué haces aquí? Para estudiar, claro. ¿O acaso vine a aprender a cocinar? ¿Esa introducción la escribiste tú? Maestro, fui yo. Bien, qué bien está escrita.
¿Quién dice que las mujeres son inferiores? Siéntate. Ya que el maestro está tan impresionado con su ensayo, ¿podríamos leerlo? Esto... ¿Será que de verdad lo escribió ella? No creo que una mujer tenga tanta visión. Seguro no lo escribió ella. A menos que tengas pruebas. ¡Exacto! Yo tampoco lo creo. Seguro contrató a un erudito. ¡Eso es fraude! ¡Hay que echarla ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Échela! Maestro, si no me creen, puedo demostrarlo. ¿Y cómo lo demostrarás? ¿Te atreves a competir conmigo? ¡Compite con ella! ¡A competir! Por lo menos, jamás perdería contra una mujer. En mi vida pasada, si no hubiera sido por mí, impulsándolo y guiándolo, con su talento mediocre, ¿cómo iba a ser el primer laureado y ascender así? Antonio López, yo he estudiado en 2 vidas. ¿Cómo quieres competir? Que el maestro ponga el tema y ambos respondemos, y ellos serán los jueces. Bien. Empecemos por lo básico, con un juego de versos. Escuchen bien. El primer verso es La luna en la ventana de bambú. ¿Cuál será el siguiente verso? Yo primero. La respuesta es El viento agita la luz de la cabaña. Buena respuesta. El primer verso es La luna en la ventana de bambú. Y yo respondo, la luz enmarca los libros del salón. La luz enmarca los libros del salón. ¡Bravo! La de Antonio. El viento agita la luz de la cabaña. Es bueno. Pero la de la señorita Isabel, la luz enmarca los libros del salón, es genial. Mire, luz contra luna. De lo natural a lo cultural. Salón de lujo contra cabaña. Es la elegancia de la mansión contra la sencillez de la ventana. Y sobre todo, el bambú contra los libros. Demuestra la nobleza de los eruditos. ¡Genial! Esta ronda gana Isabel Ramírez. ¿Alguien se opone? No acepto. Atrévete a otro. ¿Estás de acuerdo? Maestro, adelante. En esta ronda, los pondré a prueba en citas clásicas. La pureza del agua depende de su fuente. Esta cita, ¿de qué sabio proviene? ¿Y cuál es su significado? Maestro, no lo sé. No creo que Isabel lo sepa. Esta frase es de el famoso ministro de la dinastía Tang, el leal consejero don Víctor. Él enfatizó que los líderes deben ser un ejemplo. La virtud es la base del poder. Rechazar la astucia y abrazar la sinceridad. Bien. ¡Qué bien lo dijo! ¡Increíble! ¿Aún quieres competir? Isabel Ramírez, no te creas. Estas 2 preguntas, solo es que no las repasé bien. Que las supieras responder fue pura suerte. ¿O solo las repasaste? Como quieras. Siéntense. Clase. Los cisnes cantan. Bien, terminamos. Antonio, ¿por qué no trajiste tu comida? Mi esposa me la traerá. Antonio, qué esposa tan buena tienes. ¡Qué envidia me das! Menos mal que mi madre me cambió de prometida. Si no, quien se casara con una mujer tan descarada traería desgracia a su familia. Amor, te traje comida. ¡Amor! ¡A comer! Amor, te hice carne estofada. Come, come bien para tener más fuerzas para estudiar. Bueno, ya entendí.
Isabel, ¿qué haces aquí? Vine aquí a estudiar, claro. Y una mujer como tú, ¿para qué estudiar? ¿No será porque tu muerto de Carlos se fue, viniste aquí a seducir hombres? ¿A quién seducir? ¿A Antonio López? Isabel, no te atrevas. El intercambio de esposos lo aceptaste tú. Además, desde siempre, la virtud de una mujer es la ignorancia. Como mujer, deberías estar en casa, servir a tu suegra y cuidar de la casa de tu esposo. Y no andar por ahí leyendo estos libros inútiles. La virtud de una mujer es la ignorancia. Esta frase ha oprimido a tantas mujeres capaces, encierra su mente y las encierra en casa. Ellas trabajan duro toda la vida y todos creen que es lo normal. Mi hijo es un hombre de gran calibre. Al casarte con él, te sacaste la lotería. María, leer los clásicos te da sentido común, te enseña a tener vergüenza y a ser una buena persona. Te aconsejo de corazón que leas más. No apuestes todo a un solo hombre. Bien, muy bien dicho. Siempre he creído que los clásicos son para todos, sin importar el género. Su Majestad el Rey y la Reina son sabios, al permitir que las mujeres estudien. Pero la mayoría de las mujeres se aferra a los viejos hábitos y solo cuida de su esposo e hijos. Qué lamentable. Yo... Cariño. María, en esta vida cambiaste de esposo y tomaste mi destino. Aunque no fue tu intención, también me libraste de mi sufrimiento. Por esa razón, te lo diré por última vez. El destino de una mujer nunca debe depender de la fortuna de su esposo. ¡Esposa! Una mujer, hablando de libros sagrados, y hasta pretende tomar el examen y entrar en la burocracia. ¡Qué ridículo! ¡Qué insolente! Maldición. Es cierto que esa mujer tiene algo de cultura. El examen nacional de primavera está cerca. Si no la supero. Amigo, ¿vas a tomar el examen nacional de primavera? ¿Un aspirante? ¿Y tú quién eres? Yo tengo un truco. Puedo ayudarte a aprobar el examen. Y si quiero ser el laureado, con esto, y aseguro el éxito. Isabel Ramírez. A ver, esta vez, ¿con qué me competes? Isabel Ramírez. Este examen probará a todos que estudiar cambia el destino, que las mujeres también pueden ser funcionarias y no son inferiores a los hombres. ¡Examinado! ¡Despierta! Aún no terminas. ¿Quién es? ¡Qué ruido! Estaba soñando. Este examen es crucial. ¿Cómo puedes dormir en el examen? Ya sé. ¡Qué entrometido! Se mete de más. Aunque no escriba nada, igual seré el laureado. Este año el examen fue muy difícil. Mejor me preparo para el próximo año. Quienes están en la lista son gente muy capaz. Amor, estás en primer lugar. ¡Eres el primero! ¡Felicidades, Antonio! ¡Enhorabuena, Antonio! Por ser el laureado del examen nacional de primavera. No es para tanto, Juan. En esta vida, Antonio sigue siendo el laureado. ¿Cómo es posible?
Isabel, te pasas el día estudiando y el maestro te elogia. ¿Y eso qué? Al final sigues por debajo de mí. Exacto. Mi esposo será el futuro y poderoso primer ministro. Si eres lista por lo que hiciste antes, arrodíllate y pídele perdón. Quizás así nos dignemos a perdonarte y te perdone. Espera, la última vez que hubo este examen se descubrió un caso de corrupción muy grande en el examen. El examinador principal cambió las respuestas, reemplazando los exámenes con los de los compradores. Abuso de poder. ¿Será que...? Antonio, este título, ¿lo conseguiste tú mismo? Carol. Isabel, ¿qué quieres decir con eso? Por perder, difamas a mi esposo. Tranquila, solo preguntaba. Laureado, espero que sorprendas a todos y seas el número 1. Amor, tú puedes. Vamos a casa a celebrar. Que todo el mundo se entere de que eres el primero. ¡Felicidades, tía López! Los López tendrán un gran laureado. Ojalá que así sea. Pasen, por favor. Oh, sí. ¡Felicidades, tía López! Marita, ay, yo lo sabía desde el principio. Estabas destinada a tener una vida de lujos. ¡Qué buen ojo tienes! Te casaste con un laureado. Ay. ¿No que Antonio fue el laureado? Esta vez, sí. La próxima será el gran laureado. Y Marita, la esposa del gran laureado. ¡Qué envidia! No como tu prima. Es de mala suerte. Mató a sus padres y a su esposo. ¡Qué mal agüero! ¿De qué están hablando? ¡Qué animada! Ah, la prima. No fuiste la número 1 esta vez. ¿Te arrepientes de tus grandes promesas? Arrepentida de no ser una rana en un pozo, un pájaro enjaulado, atrapada en este patio de por vida, viviendo en la ignorancia. Isabel, es el destino. No es algo que podamos cambiar. Sí, es el destino. Antonio, en el examen nacional de hace unos días sobre el tema de la moderación, ¿cómo respondiste? Cuéntanos un poco, para que veamos qué es un genio literario. Olvídalo. Los 3 mejores del examen se publicarán. Entonces, ve a verlos tú mismo. Es extraño. En la entrada del pueblo, solo publicaron el 2º lugar y el 3º. Pero el de Antonio aún no lo han publicado. Antonio, recítanoslo. Así no nos morimos de curiosidad. Antonio, espera. Eres el laureado. Debes cerrar. La señorita Isabel, en 2º lugar, sitúa en su ensayo la frase de Don Celestino: el gran Dao viene del cielo, y la divinidad del sabio demuestra su firmeza de voluntad. Revela su ambición por el bien de todos. La señorita Isabel es una gran erudita, y hasta cita clásicos. Mi admiración. Me alada, Manuel. El tema del examen era el gobernante virtuoso, padre del pueblo, y la base del reino, la paz del reino, para explorar la gobernanza. Lo primero que se me ocurrió fue la obra de Don Celestino, el ensayo del examen imperial. Isabel, esas 2 frases que dices no son del mismo libro. Juntas no tienen sentido. ¿Y te atreves a explicarlas en público? Antonio, esas 2 frases de la señorita Isabel eran el tema del examen. Gracias por el aviso, Manuel. Hoy estoy muy contento. Tomé un poco de más. Casi olvido la pregunta. Mi esposo estudia a diario, con mucho esfuerzo. Por eso no tiene tiempo para beber. Y su tolerancia al alcohol es pota. Ah, con razón. Entonces, Antonio, de verdad eres un ejemplo para todos. Venga, brindo por Antonio. ¡Salud! Por favor. Prueba esto. Mi Marita tiene buen ojo. Menos mal que la escuché. Y cambiamos los novios. Si no, la que brillaría hoy sería Isabel Ramírez. Es que usted educó muy bien a su hijo. Mi Antonio siempre le gustó escribir. Hasta dormía abrazando el pincel. Y al crecer se esforzó mucho. Si no él, ¿quién más? Y esa tal Isabel Ramírez, esa mocosa. ¿Y pretende tomar el examen? ¿Y competir con mi hijo? ¡Qué chiste! Esa mocosa.
se quedó huérfana de niña, sin educación, por eso es tan salvaje. Ay, quien se case con ella tendrá una mala suerte. Qué extraño, ¿no? Nunca la vi estudiando. Y de repente quedó en segundo lugar. Oh, ¿no habrá hecho trampas? ¡Imposible! Cualquiera aquí podría haber hecho trampa, pero la señorita Isabel no. Así es, nosotros mismos lo vimos. Su competencia con Antonio, con su talento, no necesitaba hacer trampa. ¡Exacto! Prima, si no me crees, hagamos un concurso de poesía. El maestro está aquí, que el maestro dé el tema. Todos aquí pueden participar. Compitamos para ver quién es mejor. Me parece bien. Yo también quiero probar. Ya que quieren competir con poesía, yo daré el tema. Ya que pasaron el examen nacional de primavera, el tema será la primavera. Compongan un poema. ¡Bien! ¡Yo voy primero! Colores vivos, todo nuevo. Canciones de aves, alegría del alma. Encuentro el mejor lugar del viento del este. Todos dicen que es la primavera. Este poema se llama Buscando Flores. ¡Qué poema! Buen poema. Este poema, aunque describe la animada primavera, el sentimiento es superficial. No toca el corazón. Siguiente. ¡Yo también! La nieve se derrite. El hielo del arroyo se quiebra. ¿Por qué brotan las primeras hojas de sauce? Miro hacia arriba para preguntar a los gansos del sur. ¿Podrían traerme un pedazo de primavera? ¡Brillante! Mi poema se llama Preguntando a la primavera. Este poema es mejor que el primero. Usa preguntas. Pero el tema es muy común. La atmósfera general no es profunda. Es algo trivial. Para un poema improvisado, yo no estoy a la altura de la señorita Isabel y Antonio. De verdad, no está a la altura de la señorita Isabel y Antonio. ¿Quién de ustedes dos va primero? Tú, empieza tú. ¿Cuánto tiempo desde que dejé mi hogar? Mi trajín me hizo llorar. Hoy regreso y todo sigue igual. Las flores de ciruelo son de la misma primavera. Este poema se llama Regreso de la primavera. ¡Qué buen poema! ¡Bravo! Muy bien. La sensación de que todo cambió, pero las cosas no. El tono se hace vasto y melancólico. Profundidad de pensamiento. Emoción intensa. Gran poema. ¡Qué gran poema! Gracias por su elogio, maestro. Te toca. La primavera llega y hace calor. Las flores florecen. ¡Qué bonito! Antonio López, se supone que eres un genio. ¿Cómo es que ni siquiera estas líneas sencillas sabes? ¿Y qué si no sé hacer poemas? El examen no es de poesía. Tienes razón. ¿Qué tal si hacemos un simple juego de continuación? ¿Qué dices? Tomamos un texto cualquiera y cada uno un párrafo. ¿Qué dices? ¡Eso suena bien! Yo empiezo. La gran escuela ilumina la virtud, cuida al pueblo y alcanza la perfección. Al saber el fin se encuentra la estabilidad. Con estabilidad se logra la calma. Con calma se encuentra la paz. Con paz se puede reflexionar. Al reflexionar se logra el logro. Todo tiene principio y fin. Todo tiene comienzo y final. Conocer el orden es acercarse al camino. Tan simple. Quien quiera iluminar la virtud en el mundo, primero gobierne su país. Quien quiera gobernar su país, primero ordene su familia. Quien quiera ordenar su familia, primero cultive su persona. Antonio, el hermano, te toca. Antiguo. Antiguos. Para cultivar el cuerpo, primero rectifica el corazón. Para rectificar el corazón, primero sincera la intención. Para sincerar la intención, primero obtenga el conocimiento. El conocimiento viene de la investigación. Antonio, pero si es la pregunta del examen nacional. ¿Cómo es que ni siquiera te acuerdas de esto? Antonio López,
Ni siquiera puedes recitar el pasaje básico de la gran escuela. ¿Cómo pasaste el examen? Isabel Ramírez, veo que solo estás celosa de mi esposo porque lo superó. Te arrepientes de haber perdido esta buena boda. Por eso te uniste a esta gente para atacar a mi esposo. Exacto. ¿Saber de memoria un texto? ¿Y eso qué tiene de especial? Exacto. María, hablar contigo es inútil. Ya te lo he dicho muchas veces. De verdad, no me importa tu matrimonio. Ya. Es que, porque tu esposo murió, me envidias por estar mejor que tú. Por eso hoy viniste a arruinarlo todo, ¿no? ¿Qué dijiste? Isabel, hoy me enteré. En la dirección a la que fue Carlos, los bárbaros atacaron. Muchas bajas. Tu esposo, el muerto, murió en batalla. Y sus caballos pisotearon su cuerpo. Es una jinx. Menos mal que se casó. Si no, la desgracia nos tocaría a todos. ¿Cómo puedes decir eso? Imposible. Mi amor. Amor. ¿Estás bien? Acabo de volver. Y ya oí que me dijeron muerto. Dime, ¿lo viste con tus propios ojos? Si no, ¿por qué dices algo tan seguro? Estás más bronceado y más delgado. ¿Tienes más heridas? No es nada grave. ¿Estoy muy feo? Tranquilo. En unos días subiré a la montaña a buscar hierbas para las manchas. En unos días sanará. Esposo, ¿desde cuándo te preocupa tanto tu apariencia? Don Santiago, ¿Sabes por qué estoy tan contento? ¿Acaso volvieron victoriosos? Exacto. Los bárbaros atacaron por sorpresa. Carlos lo advirtió de inmediato y contraatacó. Esta vez obtuvo un gran mérito. Al volver a la ciudad real y ver al rey, seguro que al menos lo nombrarán noble. ¿Qué? Carlos hizo un gran mérito. ¡Y será funcionario! ¡Imposible! Además, volvimos por otra cosa, algo muy importante. Investigar a fondo el fraude del examen de este año. ¡Tráiganlo! ¡Habla! ¿Quién te dio los 500 taels de plata para cambiarle el examen? Fue él, señor oficial. Fue él quien me dio la plata. ¿Qué? ¿Sobornar a los examinadores? ¿Cambiar los exámenes? Mi esposo no haría algo así. Señor, es una injusticia. Así es, señor. La situación de nuestra familia, todos la conocen. ¿Cómo podríamos tener 500 taels de plata? Antonio López. Si ahora mismo confiesas todo, te daré una oportunidad. Pero si te resistes... Señor, sé que me equivoqué. ¡Piedad! No volveré a hacerlo. ¿Cómo es posible? Antonio hizo trampa. ¿Por qué no fue así? María, te lo advertí desde el principio. Tú no me creíste. Confiar en él fue tu apuesta. Y ahora perdiste todo. Toño, son 500 taels. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Yo lo pedí prestado en el casino. Así que su primer lugar, ¿lo compró? Ve. Con razón en los exámenes anteriores no sabía contestar ni una. Y aún así fue laureado. Resulta que usó trucos sucios. ¡Qué vergüenza para los eruditos! ¡Exacto! ¡Guardias! ¡Llévenselo! Bien. Satisfarsa. Vámonos, 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 vámonos. Nos vamos también. Vámonos a casa. ¿Y el futuro laureado? ¿No que me ibas a invitar a beber? ¡Maldito desgraciado! ¡Me hiciste mucho daño! ¡El brillante futuro de mi hijo! ¡Lo arruinaste! Él mismo tuvo malas intenciones y se equivocó. ¿A quién culpar? Ya que está en la cárcel, esos 500 de plata, las dos las pagarán. Por favor, déjeme en paz. No sé nada. Señor, de verdad no sé nada.
Señor. ¡Basta! La esposa paga la deuda del esposo. El hijo paga la deuda de la madre. Es ley de vida. Si de verdad no tienen plata, entonces las dos me las pagarán. ¡Hermano! ¡Mamá! ¡Mi hermano mayor regresó! Carlitos. Mamá, vuelvo victorioso. Mi hijo es increíble. ¡Qué bueno que volviste! ¡Qué bueno que volviste! Hermano, ¿sabes qué? En el examen nacional de primavera, mi cuñada obtuvo el segundo lugar. Parece que en nuestra familia tendremos un civil y un militar. Si no hay sorpresas, tu cuñada debería ser la laureada de este examen. Si todo sale bien, tu cuñada será la laureada del examen nacional de primavera. ¿Qué pasó? Don Santiago, con los guardias, fue a casa de los López y se llevaron a Antonio López. Su calificación en el examen fue por haber pagado 500 taels para sobornar a los examinadores y cambiar sus respuestas. Yo les dije que su calificación era falsa, ¿no? Mamá, y tú me decías que era envidiosa. ¿Cómo iba a superar a mi cuñada? Bien, bien, bien. Mamá se equivocó. Mamá, Marita, tengo algo que comentarles. ¿Qué es? Ganamos la batalla. Iré a Ciudad Real a ser condecorado. Y ahora nos vamos a mudar a Ciudad Real. ¿A Ciudad Real? Sí, el rey me dará una mansión. Una mansión. Nuestra familia comenzará allí una nueva vida. ¡Qué bien! Ahora mismo voy a empacar. Yo voy a ayudarla. Amor, ¿tienes algo que decirme? ¿O qué? Esposo, al ir a Ciudad Real, quiero llevar a mi abuela con nosotros. Ella me crió. Ahora ya es mayor. Quiero cuidarla en su vejez. Claro que sí. En Ciudad Real te esperan otras sorpresas. ¿Qué sorpresas? Lo sabrás al llegar. Vamos a casa a empacar. Fidel, mira mi vestido. ¿Qué te parece? Pareces hermosa. ¿Y tú crees que Isa va a gustarle los regalos que le preparé? Le van a gustar. Ay, mira con más atención. Hermana, me has preguntado todo el camino. Isa es una chica muy agradable. No te pongas nerviosa. ¿Quién es ella? ¿Por qué me parece tan familiar? Eres Isa. Isa, soy tu mamá. ¿Eres mi mamá? Mira esto, es lo que te puse cuando eras bebé. Siempre soñé que algún día te encontraría. Mamá, eres mi mamá. Por fin tengo mamá. Hermana, no llores. Siéntate, hablemos. Sí. Ay, qué mala memoria. Don Santiago. Debes llamarme tío. Tío. Bien. Hoy, todos aquí, somos familia. No hay que formalidad, ni estatus, ni protocolo. Siéntate. Mamá, te ayudo. Imagínate que en mi vida volvería a verte. Isa, ¿sabes? Tu verdadera identidad es la princesa mayor. Entonces, ¿por qué estaba con los Ramírez? Cuando tu padre aún era un príncipe, luchaba por el trono. Te di a luz en plena revuelta. Le pedí a mi doncella que te sacara del palacio. Si no me equivoco, el guardia que te escoltaba era un Ramírez. Así que era eso. Estos años siempre te he buscado. Y estaba segura de que estarías viva y que serías fuerte e inteligente. Por eso he promovido con fuerza el examen para mujeres. Mi único deseo era reunirme contigo algún día. Gracias a mi tío y a mi esposo, me decidí a tomar el examen. Si no, habría sido en vano tu gran esfuerzo. Él es el príncipe consorte. Sí. Un rústico. ¿Cómo va a ser digno de mi hija? Isa, escucha a mamá. Cuando regreses, te divorcias de él. Que tu padre te encuentre un mejor matrimonio. El esposo de mi hija debe ser el mejor.
Hermana, no juzgues por las apariencias. Carlos es un hombre de apariencia. Es encantador. ¿Qué tiene de malo? 3 años en el ejército. Yo ya lo evalué por ti. Carlos es un hombre recto. Es un gran guerrero. Es un pilar para el país. Su Majestad, no soy digno de Isa. Pero desde que me casé con ella, siempre la he amado y cuidado con todo mi corazón. No soporto que sufra, le juro. La trataré bien. Le ruego que lo acepte. Mamá, mi esposo de verdad me trata muy bien. Mi suegra y mi cuñada también me tratan con sinceridad, como familia. Es porque mi Isa es una persona muy buena. Bueno, ya que ambos lo defienden, entonces aceptaré a este príncipe consorte. Gracias, mamá. Gracias, Su Majestad. Isa, ahora vendrás conmigo al palacio. Que tu padre te vea, elija una fecha y te conceda un título. Mamá, tengo una petición. ¿Podría esperar a que sea la laureada y que mi padre me conceda el título? Bien, como pidas. ¡Miren! ¡Ya salieron los resultados! Vamos a ver. El laureado de este año es una mujer. Un chisme. Mi primo, que es guardia en palacio, me dijo que la mujer que ganó el examen es la hija del rey que estaba perdida, la princesa mayor. De tal palo, tal astilla. Mamá, yo también quiero estudiar y ser laureada. Bueno, mamá te llevará a comprar libros. Isabel Ramírez. Antonio López murió en prisión por un resfriado. Y yo, para escapar del casino, tuve que prostituirme. Y ahora me veo así. Pero tú te convertiste en princesa y hasta fuiste laureada. No te saldrás con la tuya. Por mandato del rey, su brillanteza resplandece, su gloria es incomparable. A mi hija mayor, la princesa Isabel, de gran talento, educada en la corte, aguda y estudiosa, maestra de la historia y la filosofía. Con los eruditos del reino compitió en el examen. Con su gran talento y sabiduría, superó a todos. Nombrada la primera de la primera clase, la laureada. Que se anuncie a todo el reino. Que todos lo sepan. ¡Cúmplase! Gracias, padre. Larga vida a su majestad. Seré modesta y humilde. Seré diligente y frugal. Seré un ejemplo. Seré un modelo para todas las mujeres. Y le ayudaré a gobernar el reino. Un inútil como Carlos Herrera. ¿Y es general? Bah. Isabel Ramírez. Si yo no estoy bien, ni muerta, te arrastraré conmigo. Amor, en casa te preparé una sorpresa. ¿Qué es? Vamos a ver. Isabel. Muérete. Amor, ¿estás bien? Estoy bien. Isabel, tendrás tu merecido. María, nunca quise hacerte daño. ¿Por qué? ¿Por qué insistes en hacerme daño? Porque tú y yo crecimos juntas. Pero tú siempre has sido mejor que yo. Donde quiera que vamos, todos los ojos siempre están en ti. Incluso al casarte, te casaste mejor que yo. No es justo. María, te lo he dicho desde el principio. Una mujer debe ser independiente, no vivir a costa de nadie. En esta vida y la otra, lo que define el destino nunca ha sido la elección, sino el carácter y la capacidad. No importa con quién te cases, nunca has querido esforzarte, solo quieres vivir de los demás. ¿Acaso hay algo así en este mundo? Así que tú también renaciste. Con razón. Isabel Ramírez.
¿No es solo porque eres princesa que has llegado a donde estás? Y aún así te haces la justa para darme lecciones. ¿Te lo mereces? Esto es hablarle a una pared. Hoy atacaste en público para asesinar a la princesa. Un crimen imperdonable. Llévenla al tribunal de Ciudad Real. El gobierno dictará su sentencia. ¡No acepto! Isabel, no lo acepto. Si hay otra vida, te aplastaré bajo mis pies. Amor, ¿estás bien? Pero si decías que tenías una sorpresa para mí, ¿dónde está? Esposo, sígueme. Al nacer, el ser es bueno. La naturaleza es similar, pero las costumbres distintas. En la mansión, abriste una escuela para mujeres. El gobierno alienta a las mujeres a estudiar, pero la gente no ha respondido bien. Como princesa y la primera mujer laureada de la dinastía, debo ser un ejemplo. Que haya 100.000 mansiones y que cobijen a todos los pobres con alegría. Qué afortunado soy de tenerte como esposa. Un país fuerte no es solo por su ejército, sino por su prosperidad y su educación. Un pueblo rico, un país fuerte. Educación, prosperidad, esto es la verdadera muralla de hierro, y es mi objetivo de toda la vida. Amor, ¿te unirás a mí? Yo seguiré a su Alteza hasta la muerte.